pasan tantas cosas en el Chile actual que hay que estar atentos para que ciertos eventos que son muy importantes no queden oscurecidos, no queden fuera del debate público. Y sin lugar a dudas, lo que ha sido el derrotero institucional de lo que otrora fue una empresa del Estado, Sokimich, que en su momento fue entregada a vil precio. Respecto a esto no hay dos lecturas. A quien entonces era el yerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerú, que ha tenido un buen trato de la institucionalidad desde el año 90 en adelante y que ahora además tiene una situación muy controversial como consecuencia del llamado caso Cascadas. Es algo que queremos destacar esta mañana. Es por eso que para conversar sobre este tema queremos saludar y agradecer al diputado Renato Garín. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Gracias por poder conversar sobre este asunto. Estimada Patricia, un gusto saludarlo como siempre, a la radio que piensa. Así es, pues, diputado. Bueno, eh, quizás partir con una introducción. ¿Ah? Es probable que la gente que nos está escuchando lo sepa, pero no lo dejemos fuera, ¿no? Para llegar a explicar lo que ha ocurrido con este fallo de la Corte Suprema, con este perdonazo. Quizás hay que hablar de una historia de perdonazos del Estado chileno respecto a SQM. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, a ver, esta es una historia que acompaña los últimos 50 años de la República de Chile. Mm. La clase política y empresarial colocó muy temprano su ojo sobre este mercado que se abrió de el litio, el potasio, el yodo y diversos productos que SQM produjo en su historia. Hoy día están esos tres productos que te mencionaba. Sí. Y esto, por supuesto, se vio acrecentado luego de la aparición de este sujeto, Julio Ponce Lerú, que es un sujeto que hay que anotarlo en la historia de Chile porque representa muy bien la época, creo yo, Patricio. Ujú. Y luego en la transición lo que hemos visto entonces es el perfeccionamiento de un modelo de gestión de esta empresa conducido en la dictadura y luego, como digo, limado, vuelto un diamante realmente en la transición, un diamante de manejo político sorprendente de Julio Ponce Lerón en compañía de su claque, ¿verdad?, que encabezaba el señor Contese. Eh, en el iter crimine, digamos, en el plan criminal que involucra el caso Cascada, lo que uno tiene que entender es que lo que está en juego es el control de la empresa. En algún momento Ponce Lerú con su claque se dan cuenta de que lo que está en juego es muy importante, que el mercado del litio a través del mundo de los autos eléctricos y la movilidad eléctrica se va a volver un elemento clave del desarrollo del siglo XXI, y ellos entonces lo que hacen es asegurar el control de la empresa mediante un sistema de dominó o similar a las siete tazas, digámoslo así, el sur, donde el agua va cayendo sobre otra taza, y finalmente él controla la tasa principal que controla a su vez todas las cascadas, ¿verdad? Y en estas Ujú. cascadas lo que encontramos es que hay un manejo financiero, ¿verdad? De ida y vuelta de flujos de dinero y Ujú. además, muy importante aquí, aparecen los vínculos políticos de puertas giratorias con el Ujú. Estado. En el caso de Rafael Quilizasti, que tú te acordarás, era uno de los encargados de fiscalizar la relación entre SQM y la Corfo en el Cerrado de Atacama y termina Ujú. siendo presidente de las cascadas cuando Julio Ponce debe retirarse por el escándalo de las platas políticas. Por ende, hay diversos factores aquí que están en juego y además aparece en este fallo, por supuesto, la figura del abogado integrante, ¿no?, que da el 3-2 final para esta rebaja de la multa que termina configurando entonces un escenario realmente dantesco, creo yo. Sí, diputado, hay algo que no resiste análisis. Yo creo que ni siquiera es necesario que yo le pida la opinión a usted, pero comentémoslo, ¿no? O sea, según algunas estimaciones, como consecuencia de esta serie de transacciones vulnerando la ley, el señor Ponce Lerú obtuvo, insisto, son proyecciones a ganancias por aproximadamente 128 millones de dólares. Luego, en el fallo de primera instancia, se le multa por 62. Entonces yo digo, si yo puedo cometer un delito que me da 128 y luego me dan una multa de 62, bueno, es un buen negocio. Pero si acto seguido la Corte Suprema me lo rebaja a 3, bueno, el mensaje que se le está transmitiendo a cualquier empresario en una situación equivalente es que lo haga una y mil veces porque es negocio absolutamente redondo. Ahí quería pedirle que lo comentáramos. ¿A qué obedece esto? ¿Es una discrecionalidad inconcebible de los actores? ¿Es un problema de legislación? ¿Son los vínculos privilegiados de Ponce Lerú? O sea, ¿cómo se explica esto que, insisto, en esto tengo la conciencia tranquila, no es necesario que se lo pregunte, es aberrante en el punto de partida, ¿no? Sí, yo diría lo siguiente, que ¿Mm? es que en primera instancia, cuando él se le condena por este manejo financiero, porque este en el fondo es un caso de derecho financiero, ¿no?, Ujú. de la Sí. Comisión de Mercado Financiero, de ese aspecto de la regulación, parecía muy claro
que la falta cometida por él y por su entorno era de una gravedad máxima para la confianza en los mercados. Es decir, si uno cree que se está transando la acción de SQM en la bolsa, hay SQM A y Sí. SQMB, y aparece este caso en la prensa, lo que hace uno es dudar estructuralmente el mercado bursátil chileno, ¿me doy a entender? Por ende era muy importante lo que estaba en juego, era la fe pública del mercado bursátil en el Mm, fondo, y eso creo que queda en entredicho. Y fíjate, Patricio, que yo al menos cuando explico este caso digo, las platas políticas son el lado, por así decirlo, más pornográfico del negocio Ponce Lerú, mm, pero donde está realmente el corazón de su gestión económica es en este tipo de cuestiones mm. financieras que él creía que estaban dentro del marco de lo legal. Y fíjate que aquí hay un detalle que no aparece en la prensa ni aparece en ningún lado y te vas a dar cuenta por qué, que es de dónde sacó la plata las cascadas de SQM, porque las cascadas de SQM en el fondo eran un juego financiero con plata bancaria, ¿cierto? Sí. Y esa plata bancaria, o sea, cómo apalancó Ponce Lerú estas cascadas, ¿verdad? Para darse el poder que tenía, ¿verdad? Porque esto no parte de cero en el fondo, y él tenía que ir teniendo capital líquido para darle sentido a esas cascadas, ¿verdad? Es Álvaro Sayé. Es Ujú, Álvaro Sayé quien le da un préstamo cuando él todavía era dueño de Corbanca, ¿cierto? ujú, Antes que vendiera a los brasileños de Itaú. sí. Y de hecho, Álvaro Sayé le presta casi un quinto del banco completo a Julio Ponce Lerú mediante el sistema de las cascadas, lo que es ilegal también, porque tú Ujú, sabes que por las normas de derecho bancario hay un límite de cuánto tú le puedes prestar a un solo cliente. Y de hecho, cuando el Banco Itaú agarra la propiedad de Corbanca, es sancionado por la instancia reguladora chilena precisamente por esa causa abierta cuando Sayé era dueño del banco. Y esto, por supuesto, que uno no lo encuentra en la prensa, ni menos en el grupo Copesa, ¿verdad? Que es parte de este negocio. Y ujú, te doy un dato extra, un dato extra. ujú, Uno de los principales editores del diario La Tercera, sí, que es Víctor Cofré, un periodista muy respetable, a quien yo le tengo harto respeto, sacó una biografía sobre Julio Ponce Lerú ujú. a través de la editorial Catalonia. Yo leí la biografía, bastante buena, bastante documentada, pero fíjate tú que le falta una parte. Le falta la parte del vínculo entre Álvaro Sayé y Julio Ponce Lerú. Entonces, fíjate tú qué curioso. El editor del diario La Tercera hace una completa biografía de Julio Ponce Lerú y se le olvida el vínculo con Álvaro Sayé. Bueno, ese tipo de cosas es lo que ha permitido que la impunidad de Julio Ponce se extienda como un manto, ¿verdad?, religioso. Y te agrego el vínculo de sus asesores lobistas, ¿verdad? Enrique Correa, Enrique Correa es muy importante en todo este Ujú. diseño, y un set de abogados, ¿verdad?, que han estado disponibles en una serie de causas, ¿verdad?, que muchos de ellos son profesores en nuestra escuela de Derecho, que se han prestado también para estrategias judiciales que colindan en el límite de lo tolerable en una democracia. Sí, usted se refería a la parte pornográfica de todo esto. Vamos a volver al corazón, pero hablemos de la parte pornográfica, porque la parte pornográfica, diputado, no es tan baladí en el sentido de que es la que permite la construcción o la invisibilización de sentidos comunes. O sea, cuando hablamos de los medios de comunicación estamos hablando de eso, y cuando estamos hablando del financiamiento de la política también estamos hablando de eso. Ahí quería preguntarle, porque es coincidente todo esto que ha ocurrido cronológicamente también con el destape del modo en que se ha conducido SQM con dirigentes políticos de distintos signos, ¿no? Varios de los cuales siguen teniendo posiciones relevantes en la política chilena. ¿A usted qué le ha tocado investigar, sumergirse en este caso, ahora desde ese otro lugar, desde el Parlamento, ¿no? ¿Qué podría decir sobre esto? Sobre las voluntades o no para apuntar con el dedo, para sancionar, para declarar en contra de esto que ha ocurrido. Bueno, primero digamos que el silencio de la clase política respecto a este caso es tremendo. Bueno, por No eso es se un lo silencio preguntaba. Sí. que rebota Tratamos de como un buscar eco, a alguien ¿verdad? a quien entrevistar y al único que encontramos fue usted, para ser bien sincero. Claro, porque, a ver, o sea, Mm. yo ni siquiera conozco a esta gente a la que me estoy refiriendo, Sí. pero quiero decir, hay algo muy estructural en juego. Vuelvo a este punto. Hay algo muy estructural en juego donde buena parte de la clase política considera, creo yo, erradamente, que el litio es algo así como el salitre de esta época o el cobre de mediados de siglo. Y es un asunto distinto, creo yo. Pero en las platas políticas en particular, estimada Patricio, lo que estamos viendo ya hace un buen tiempo es una especie de amnistía social. ¿Ya? Es el concepto que quiero utilizar, Mm, amnistía social, es decir, un perdonazo social, por así decirlo, impulsado desde la propia clase política. O sea, cuando el 15 de noviembre se llega a un acuerdo por el tema constituyente y se le encarga a la senadora Ena von Baer redactar ese acuerdo y nadie dice nada, ni del Frente Amplio, ni del Partido Socialista, ni del PPD, ni de la ADC, nadie dice, oye, puede ser un error quizás que la ENA sea la redactora de esto porque ella está confesa de haber recibido plata ilegales de Penta, nadie llama la atención sobre eso en ningún momento.
Ahora, Patricio, yo le cuento que acá en Melipilla, San Bernardo, en la zona que yo Ujú. represento, trabajo y vivo, ha llegado un visitante que lo echamos de menos hace mucho tiempo, que es Pablo Longueira, fíjese, que está en campaña por el tema de la constituyente y una serie de cuestiones más. Exdiputado Y por el este distrito. caballero, Sí, exactamente, y sí. este caballero tiene ahora un juicio oral, ¿verdad? Por algo gravísimo, donde él recibió más de $1 millón en 5 años por ese QM. Supuestamente la explicación que da Pablo Longueira, que es realmente de cabros chicos, digna, no sé, de la presidenta de la Revolución Democrática, este tipo de explicaciones, lo que hemos visto de Pablo Longueira, que él dice que la plata era para hacer páginas web. O sea, a ver, somos tontos hasta las 12 nomás, como decía Gajardo, digamos, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Voy a que aquí hay una amnistía social de la clase política, donde se ha perdido de vista la gravedad de estos hechos, donde se le ha permitido a Ana von Baer incluso redactar el acuerdo constituyente el 15 de noviembre y, según dicen muchos testigos, pegarle un chiflazo, un chifido como en el campo, Ujú. a los parlamentarios en una discusión dentro de la sala grande, ¿verdad?, del Congreso en Santiago. Es decir, ¿en qué momento perdimos de vista que aquí hay personas que se financiaron legalmente? Yo creo que hay una cuestión social de amnistía social en la clase política muy clara. Y en ese COE en ese COE en particular, hay una arista muy estratégica, Patricio, Ujú. que también se reportea poco porque tuvimos un embajador chino muy activo en la prensa y que salía a ladrar muy activamente, que es la compra que hace Tianqi. Ujú. La compra que hace Tianqi es una compra, creo yo, al borde de la legalidad, donde ellos hacen una operación de aumento de capital en su sede matriz allá en Asia, ¿verdad? Probablemente con dineros que le aporta el gobierno chino a través del Partido Comunista Chino, Ujú. y lo que vemos es una decisión política del Partido Comunista Chino de comprar un cuarto de SQM, y hoy día estamos en manos, buena parte de la producción del litio chileno, en tecnologías y en operaciones chinas, y eso no se comenta en ningún lado tampoco. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con el diputado Renato Garín a propósito de este perdonazo. Bueno, así lo han descrito algunos medios de comunicación. Yo creo que es la manera más elegante de describirlo, ¿no? De la institucionalidad chilena a Julio Ponce Lerú con esta multa de 3 millones de dólares, que entre paréntesis, se conoció el viernes en la tarde-noche. Yo no quiero hacer ninguna presunción, pero bueno, fue muy oportuno que este fallo se diera a conocer justo cuando el país estaba mirando al puente Pío Nono, ¿no? Claramente. Porque costó que hubiera una reacción. De hecho, pasaron varias horas antes de que este tema fuera apenas así inicialmente conocido. Usted planteaba algo, diputado, y aunque me desordene el cuestionario, creo que es bueno seguir el hilo de la conversación que es central. No lo hemos hablado hasta el momento. Excede a Ponce Lerú, pero esto ya tiene que ver con Chile, con sus estrategias de futuro, con sus miradas de largo plazo, la importancia que ha adquirido el litio en el siglo XXI. Hubo una comisión, de hecho, asesora presidencial durante el gobierno anterior. Se ha debatido respecto a cuál debe ser el rol que ha de tener el Estado de Chile para poder tener, incluso se ha dicho así, un eventualmente segundo sueldo de Chile o el sueldo de Chile del siglo XXI que podría ser el litio. Pero bueno, vemos una y otra vez por distintas razones que le voy a pedir a usted que las explique según su punto de vista, omisiones del Estado de Chile, porque son omisiones, que terminan favoreciendo la actividad empresarial de SQM, obviamente que es el actor prevalente en el territorio chileno. ¿Qué podríamos decir sobre esto? Bueno, a ver, aquí son tres mercados, Ujú. Patricio, Sí, distintos, sí. ¿ya? Porque se suele pensar que esto es solo litio, y no es solo litio. Aquí hay un gran negocio también de yodo, hay un negocio de tierras raras, que son muy, muy importantes y muy caras para el tema de los celulares, de las tecnologías, de la interacción, del wifi de las cosas. Y está el mercado, como te comentaba, de los potasios y del cobalto, ¿no? Que también SQM tiene interés en esa área. En el mercado del litio, el centro de la cuestión, el eje estructural, está en el salar, ¿verdad? De Ujú. Atacama, el salar que pertenece a la Corfo. Ujú. Dado que el salar pertenece a la Corfo tiene entonces un contrato de arrendamiento, que es un contrato de arrendamiento más raro del mundo. O sea, yo no que esto es un arrendamiento tan raro, digamos, donde se arrienda una tierra, ¿verdad? Para explotarla, pero a la vez es del Estado y la empresa que la explota también es. En fin, ese salar ese salar tiene probablemente hoy día la riqueza más grande en términos de metro cuadrado en nuestro país. ¿Ya? Sin embargo, ese mercado futuro del litio está muy condicionado por lo que haga China y por lo que pase con la movilidad eléctrica. Y ya Tesla la semana pasada anunció que está trabajando en un sistema de baterías con menos litio, lo que ya es una mala noticia para nosotros. Sí. Y yo diría que el problema central es que los chinos tienen construido, Patricio, una especie de monopsonio donde solo ellos compran a gran cantidad este litio para baterías,
en formato de polvo, en formato de que Ujú. lo entrega SQM, y a la vez están construyendo una especie de oligopolio, junto con Tesla y otros, para hacer autos de movilidad eléctrica con tecnología china. Entonces, en el fondo, esto era muy importante para ellos, porque si ellos hacían de un control importante del litio en alguna parte del mundo, como lo han hecho en Chile, en Australia y otros lados, tienen asegurado el insumo principal de su próxima industria principal, que va a ser la movilidad eléctrica. Entonces, lo que ha pasado es muy grave, porque la élite chilena ha dejado pasar un momento muy clave donde hemos permitido con todas sus letras intereses imperialistas de los chinos dentro de nuestro país. Si eso es lo que ha ocurrido, un partido comunista único que maneja ese país, que tiene visos de dictadura evidentes y que nadie se atreve a decirlo, donde Ujú. se persigue a la oposición política, donde se censura Internet, donde se falsean los datos de las enfermedades, y se hace el control del litio. Y esta operación, Patricio, es una operación político-consular, por así decirlo, dirigida por el embajador Chubú. El embajador Chubú, que se convirtió en el fondo en un jefe de negocios chino en Chile y que durante mucho tiempo se preocupó de hacer crecer la influencia china en Chile y lo logró. Y tanto lo logró, Patricio, que Sí, antes del coronavirus, 6 meses antes, estuvo en Chile Mike Pompeo, ¿verdad? Que el canciller equivalente, ¿verdad? De estos sí. asuntos para Donald Trump, y trajo una advertencia muy clara respecto a las concesiones, las obras públicas, los trenes, ¿verdad? Que nadie ha escuchado en Chile porque los intereses chinos a partir de esa reunión no han hecho más que crecer. Sí. Entonces aquí hay que empezar a abrir los ojos. Tenemos los intereses chinos muy metidos en las obras públicas, en los recursos naturales y crecientemente en la tecnología con el tema del 5G. Sí, lo que usted dice es relevante porque además nos ayuda a comprender cómo funciona el mercado mundial del litio. Pero bueno, esos son los chinos, diputado. ¿Qué pasa con el Estado de Chile? Bueno, efectivamente, el Estado de Chile, como digo, es dueño entonces de este salar y el Ujú. Estado de Chile a través de la Corfo firma este contrato de arrendamiento que lo deja hecho Eduardo Vitrán. Ya el contrato de arrendamiento actual, el contrato de explotación, digámoslo así, de SQM sobre el Salar de Atacama, lo hace Eduardo Vitrán en el gobierno de Bachelet. Y de ahí viene una serie de críticas, ¿no? Y por ejemplo, Patricio, para meterme en un punto muy clave, en ese contrato se reserva una porción de producción de litio para venderlo a precio estratégico y hacer alianzas, ¿verdad? De eso Mm. viene la fantasía de que Chile podía hacer una alianza con Tesla, por ejemplo, para Claro. hacer auto eléctrico en Chile, batería Mm. en Chile, etcétera. Y eso no se ha logrado porque el precio preferente que se coloca en ese contrato, que tiene una relación de porcentaje, hoy día es un precio completamente absurdo porque el mercado del litio cambió en los últimos 5 o 6 años. Ujú. Entonces, de nuevo, el Estado de Chile hizo un acuerdo tarde, malo, y además que está desactualizado. Y hoy día, el gran problema que tenemos con SQM es que hay grandes empresas en el mundo trabajando para encontrar una alternativa a ese producto que es el litio. Y por ende yo pienso que más que el litio, el negocio del futuro para esa empresa en Chile van a ser las tierras raras, los potasios y estos elementos para hacer smartphones, más que el tema de las baterías del auto eléctrico. Ojo ahí. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con el diputado Renato Garín. Diputado, volviendo al fallo de la Suprema, y obviamente aquí nosotros no nos gusta mucho esto de andar apuntando con el dedo a personas, pero creo que hay un asunto aquí que no podemos soslayar, y que además usted lo mencionó durante la entrevista, ¿no? Que es la participación de un abogado integrante, del abogado Diego Munita, en el fallo de la Suprema. Y ahí le quiero preguntar al diputado y al abogado, ¿no? Porque hay una cuestión particular, que es la participación de este abogado integrante, que ha sido cuestionada por las actividades profesionales de este abogado en representación de intereses mineros que podrían haber sido objeto de una inhabilitación, pero también una crítica que se ha venido haciendo que es más general, ¿no? De la laxitud con la que se está usando una figura que es la de los abogados integrantes, que en un principio, tengo entendido, no soy especialista, fue concebida como una figura absolutamente excepcional, para que la Corte Suprema funcionara en casos de emergencia. En estos dos niveles, expliquemos esto porque ya que el fallo fue 3-2, en realidad los integrantes de la sala son un asunto relevante para poder explicar lo que estamos conversando. Correcto. Bueno, el abogado integrante es una institución que existe en muchos lugares del mundo. Ujú. Se piensa que es una institución excepcional por concepto, ¿verdad? Porque la idea central es que quienes deciden en el Poder Judicial sean magistrados de carrera, que han hecho mucha carrera en el Poder Judicial y que han fallado en muchos casos, que les permite tener mucho conocimiento jurídico para llegar entonces a la principal corte del país para decidir los principales casos del país. Esa es la lógica. Ujú. Se agregan abogados integrantes, primero para oxigenar, ¿verdad? Para tener un practicante dentro de esta lógica, para que no
sea todo una discusión entre magistrados, para que el derecho tenga, por así decirlo, una relevancia práctica en el mundo de los litigios. Entonces, ese abogado integrante oxigena el debate, Ujú. esa es la idea en buena parte del mundo, pero en Chile lo que ocurre es que, sobre todo en la última década, hemos visto que ha proliferado la presencia de abogados integrantes en fallos muy importantes y son el voto decisivo, el voto dirimente, Mm. como se dice. Y esto es gravísimo, y en el caso de SQM es gravísimo. En el caso de Munita no quiero apuntarlo con el dedo ni me parece prudente que yo lo haga, Mm. pero sí me parece que hay que legislar o hay que trabajar a través de un auto acordado en la Corte Suprema sobre los conflictos de intereses de estos abogados integrantes, y de hecho yo pensaría que sería dable estructurar un sistema donde sea la excepción y no la regla Mm, ujú. la presencia de abogados integrantes en fallos tan importantes como este, porque me Diputado, comentaba un pero amigo, no ¿sí? cuestionemos a la persona de Diego Munita, pero yo le pregunto a usted, dada Sí, su trayectoria, en su opinión, ¿debió haberse inhabilitado? por supuesto que sí, po. Ya, no debió haber Pero integrado esa sala. no hay ninguna regla Mm. que lo haga objetable, digamos. Mm, Entonces hay sí, un problema o de legislación sí. o de autoacordados, porque Ujú. recordemos que la Mm, Corte sí. Suprema tiene su instrumento de regulación, que son los autoacordados, pero aquí en abstracto me parece que el problema de los abogados integrantes se viene arrastrando hace mucho rato, es un problema que en algunas salas de la Corte Suprema es bien evidente, y esto yo creo que tiene que conversarse con el tema general del proceso constituyente, de cómo queremos organizar un poder judicial que, si bien tenga una oxigenación de parte del mundo de los litigios, no dependa en última instancia de un voto de un abogado integrante, porque por ende la estructura del Poder Judicial termina siendo feble, porque hemos construido un Poder Judicial en el concepto formado por magistrados, ¿verdad?, que han fallado muchas veces en la historia para construir un criterio jurídico, y de pronto casos tan importantes como este, ¿verdad?, los casos difíciles como es el profesor Dworkin, en realidad terminan fallándolo los abogados integrantes. Eso es un error estructural que hay que solucionarlo, por vía de legislación o por vía de autoacordado. Sí, diputado, bueno, cerremos este tema. Quería aprovechar ya que estamos conversando esta mañana, en días además que han sido muy intensos políticamente, de preguntarle por el devenir de la política chilena y muy en particular con lo que ha ocurrido con la que ha sido su coalición. Usted fue militante de Revolución Democrática, bueno, hablo del Frente Amplio, lo que ocurrió la semana pasada con la inscripción de las listas de gobernadores y en general lo que está ocurriendo con el modo en que las fuerzas políticas de las oposiciones se están relacionando con las próximas encrucijadas electorales y con el proceso constituyente. El Frente Amplio, lo sabemos, surgió como una fuerza de impugnación. Yo quería preguntarle a usted por su análisis respecto a cómo se ha conducido la coalición en estos momentos, que son bien cruciales en la historia de Chile. Creo que no estamos exagerando al decirlo. Sí, bueno, mi situación en principio es muy confusa porque yo he sido más bien cancelado en el Frente Mm. Amplio. Yo no renuncié, no me echaron, pero he sido cancelado, no he sido invitado a ninguna reunión, fui excluido del comedor donde el Frente Amplio almuerza en el Congreso. Estamos en otro comité que fue denominado los Loco Adams por ellos mismos. Sí. Por ende, mi comunicación política, por así decirlo, más allá de lo personal, es bien feble. Yo no tengo un contacto político real con las dirigencias del Frente Amplio y no tengo la impresión que tampoco lo vamos a tener. No hay interés en ellos de que yo participe de ninguna instancia ni parlamentaria ni debate político entre la coalición. Por ende, doy mi opinión por los medios de comunicación porque no se me ha pedido en privado ni hay interés en mi opinión en privado. Yo creo que es impresentable realmente, Patricio. Ujú. No solo lo que pasó ayer, sino lo que viene pasando ya desde octubre en adelante, donde el Frente Amplio vació la sala de la Cámara de Diputados el 20 de octubre cuando el país buscaba una respuesta de sus representantes. Yo quedé solo ese día en una foto histórica, ¿verdad?, donde se me ve solo en la bancada, Ujú. después de un estallido social donde ellos, por darse un gusto comunicacional, se salen de la Cámara de Diputados y terminan volviendo después, 20 minutos después, con la cola entre las piernas. Desde ese día en adelante, realmente que ha sido de bochorno en bochorno esto, y el último bochorno que protagonizan los presidentes de partido me parece que es la consecuencia de lo que ha ocurrido en Valparaíso durante ya 2 años, que es el mal manejo, el desorden, la altanería, la insolencia, la soberbia de lado y lado, ¿verdad? Y creo que en algún momento tenía que pasar esto, tenía que quedar evidenciado que hay dirigencias, ¿verdad?, que no dan el ancho, que no saben ni siquiera redactar, Patricio, un comunicado público. Y aquí hay que ser muy claro, de los 4 presidentes de partido, comunes, Convergencia Social, liberales y Revolución Democrática, hay 2 de esos presidentes que llevan menos de 2 meses en su cargo, que son presidentes recién electos o interinos, que es Jorge Ramírez de Comunes, que es interino, y Alondra Arellano de Convergencia Social, que ganó la elección hace un mes y medio. En cambio, Catalina Pérez de Revolución Democrática lleva 2 años en su cargo, y lo mismo lleva Luis Felipe Ramos, que se la está yendo un poquito pelada ese caballero, de los liberales, hace 2 años también. Entonces ahí está la responsabilidad. Catalina Pérez y Luis Felipe Ramos, Catalina Pérez en particular, ella es quien redacta el comunicado famoso del domingo pasado, que incluso desde el punto de vista del idioma castellano está mal escrito en la forma,
Cuando uno critica a Patricio, una dirigente política mujer joven, muchas veces se dice que uno es misógino, que uno es machista, pero en este caso yo tengo que hacer esta crítica política porque es evidente el daño que Catalina le ha hecho a la centroizquierda, a Revolución Democrática, al Frente Amplio, con ese comunicado que ella redacta. Yo creo que al quedar en evidencia, porque ella trató de esconder que había sido la redactora del comunicado, y la tercera la descubre y lo publica la tercera el domingo, de que ella, junto con su secretario general de RD, Leonardo Rissetti, ex funcionario de Giorgio Jackson en su diputación, redactan este comunicado. Ellos debieran dar un paso al costado. Eso es lo que corresponde. Cuando tú haces el ridículo de esa manera y redactas un comunicado mal redactado en el idioma castellano, tú quedas, creo yo, deslegitimado para cualquier conversación. Y, Y en vez de eso, lo que hemos visto es una estrategia de la dirigencia de RD en particular para tapar este asunto y buscar otros culpables. Y de hecho tú ves cómo ella no enfrenta el domingo a Tolerancia Cero, sino que va a Giorgio Jackson, y Giorgio da en estos últimos 10 años la peor entrevista que él ha dado en televisión este domingo, porque va quedando sin respuesta, ¿no? Donde su respuesta es no sé. Y de ese punto de vista me parece que el Frente Amplio ha quedado muy mal parado, Patricio, muy mal parado, y que yo espero que haya una conversación muy seria entre sus dirigentes para lograr un acuerdo al menos con alguien, ya sea con el ala del Partido Comunista y el Partido Humanista, ya sea con la exconcertación, pero yo creo que este proyecto a la deriva del Frente Amplio ha dañado a muchas personas, ha dañado a Beatriz Sánchez estructuralmente, y sobre todo creo yo que deja a la vista que hay dirigentes y dirigentes que no están a la altura del desafío. ¿Es inexperiencia? ¿Es una falta de pericia en el ejercicio cotidiano de la política? Es una falta de horizonte que uno la podría atribuir, por decir algo, a una vaguedad ideológica? En su opinión, qué es lo que hay en el fondo, ¿no? Porque claro, uno puede criticar muy duramente a dos dirigentes, pero al fin y al cabo lo que usted está haciendo a través de eso es una crítica más profunda a la coalición en su conjunto, ¿no? Sí, yo creo que hay una cuestión generacional, que hay una mirada un tanto desdeñosa de la actividad política, hay un desdén, ¿verdad? Hay un desdén por los horarios, hay un desdén por las formas, hay un desdén por el lenguaje, hay un desdén por el idioma castellano incluso. Ujú. Cuando uno ve que la explicación para retirarse de la negociación es que el CERVEL le había colocado un plazo reglamentario, y personas que son abogados no sean capaces de distinguir entre un plazo reglamentario y un plazo legal, queda en evidencia o que están mintiendo o que no saben sobre legislación básica. Después, cuando redactan un comunicado que no se entiende, o sea, es que no es que estemos discutiendo el fondo del comunicado, es que no se entiende en castellano, digamos. O sea, yo creo que pone en evidencia un desdén por las formas, por el lenguaje, que ya se había visto en el Congreso. O sea, recordemos cuando yo salgo de RD, yo le doy una entrevista muy polémica a la revista El Sábado del Mercurio, soy portada, ¿verdad? Una serie de cuestiones muy polémicas, ¿verdad? Porque el Mercurio selecciona, por cierto, las partes más sabrosas, pero en el fondo, ¿qué decía yo? Este desorden es impropio ni siquiera de universitario, o sea, esto es escolar. O sea, usted, Patricio, hubiera visto lo que fue el primer año y medio del Frente Amplio en el Congreso, era realmente para sentarse a llorar o reírse a carcajadas, eran las dos opciones, porque fue realmente bochornoso por muchos momentos. Hay muchos episodios que así lo constatan. Y esto que ocurre estas últimas 2 semanas es la consecuencia de eso, de un desorden, de un tensionamiento con el resto de la oposición, de una altanería en las formas, ¿verdad? Y insisto, de dirigentes en específico que cuando les llega la pelota a sus pies son incapaces de jugarla más o menos redonda y buscar el arco contrario, son más bien tendientes al autogol. Ujú. Aquí tenemos una tendencia al auto boicot muy, muy, muy marcada, sobre todo en RD, ¿verdad? Donde hay un auto boicot increíble que se grafica en lo que ha pasado y que tiene consecuencias estructurales. Y esto es lo grave, tiene consecuencias estructurales para toda la oposición. Diputado Renato Garín, le queremos agradecer por esta conversación. Nos parece fundamental conversar sobre lo que está ocurriendo con SQM, con Ponce Lerú, obviamente también sus reflexiones sobre la política contingente. Nos estamos encontrando próximamente. Querido Patricio, antes de despedirme, los dejo invitados a través de mi fanpage en Facebook y de las redes sociales. Estamos haciendo un curso sobre la historia constitucional de Chile. Yo soy profesor de Historia del Derecho en nuestra universidad Mm, y en Pío Nono. así es. Y nos toca este jueves la Constitución de 1828, José Joaquín de Mora y todo el proceso que termina con la Guerra Civil del Ircay. Así que quienes quieran saber un poquito más de la historia del derecho constitucional en Chile, me sintonizan por YouTube o por Facebook este jueves a las 9 de la noche en mi fanpage. Ya, queda hecha la invitación, además, especialmente necesaria en los tiempos que corren Así es. para votar. O sea, votar es una oportunidad para aprender, además. Así es que a través de las plataformas del diputado Garín lo pueden hacer. Y del profesor Garín. Gracias, diputado, que esté muy bien. Muchas gracias, Patito. Que esté muy bien.